El título del presente estudio es Electrosíntesis de películas de polipirrol en sustratos conductores. Este estudio se centra en la síntesis de polímeros con la finalidad de conocer sus características cuando algunas variables de síntesis son modificadas. Para este estudio, las variables principales a analizar son el método de síntesis y el anión dopante involucrado. ¿Por qué es importante conocer el efecto de dichas variables? Esto se debe a que dependiendo de las propiedades fisicoquímicas del material polimérico formado, su aplicación puede ser diversa, desde una membrana de reductor aislante, un recubrimiento, un semiconductor, entre otras posibles aplicaciones. Para este estudio, el interés se centra en los denominados polímeros conductores. En caso particular, el conocido como polipirrol, donde su monómero es el pirrol. La síntesis de estos materiales puede ser por métodos químicos o electroquímicos. Para este estudio se utilizan los electroquímicos en donde el reactivo principal es el electrón, por lo cual podemos catalogar este método como química verde o química sustentable. Los materiales a utilizar son una cerda convencional de 3 electrodos, en donde los electrodos son los siguientes: un electrodo de trabajo, de carbón vitrio, en caso particular de 3 milímetros de diámetro, un electrodo auxiliar, que en este caso es un electrodo de alambre de platino, y como electrodo de referencia, un electrodo de plata, cloruro de plata. Se utilizó además un potenciostato, galvanostato, VAS modelo Epsilon. Asimismo, se utilizaron material diverso de laboratorio para la preparación de los diferentes electrolitos. Diversos reactivos son utilizados, como monómero pirrol, como disolvente agua desmineralizada y como aniones dopantes fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfatos y nitratos, observando que no se varía el catión utilizado para este caso o para este estudio. Se utilizaron dos métodos de síntesis. El primero, conocido como la técnica de potencial constante, como su nombre lo indica, se aplica un potencial de 0.9 volts versus el electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, durante 300 segundos. Y el segundo método, conocido como voltamperometría cíclica, en donde las condiciones de electrosíntesis corresponden al aplicar 40 ciclos de polimerización, una velocidad de barrido de potencial de 100 milivolts por segundo y una ventana de potencial de menos 0.3 a 0.9 volts versus plata, cloruro de plata. En las diapositivas 8 y 9 muestran los voltamperogramas cíclicos obtenidos en las condiciones antes mencionadas al aplicar diferentes aniones dopante. La figura A para fluoruros, B para cloruro, C para bromuro y D para yoduro. Para el caso de fluoruro se muestra una baja densidad de corriente atribuida posiblemente a la formación de una capa pasiva. Para el caso de cloruro y bromuro muestra un comportamiento similar. Se aprecia una región de carga y descarga de la matriz polimérica entre un intervalo de potencial de 0.15 a 0.06 volts. Para el caso de yoduro se presenta un proceso redox que involucra al yoduro, que favorece o parece favorecer la cinética de polimerización, ya que se genera una densidad de corriente superior a 50 mA por centímetro cuadrado, cuando en el caso de bromuros y de cloruros no pasa de 10 mA por centímetro cuadrado esta densidad de corriente. En las diapositivas 10 y 11 se muestran las curvas de corriente contratiempo para los aniones en estudio, en donde se aplican además diferentes potenciales de oxidación durante un tiempo determinado, en este caso 300 segundos. Para fluoruro observamos, al igual que en el método de voltamperometría cíclica, que la densidad de corriente es baja. Para cloruro, la corriente se incrementa conforme transcurre el tiempo, al igual que para bromuros. Para bromuro, es evidente que al aplicar un potencial de 0.95 volts, se sobreoxida el polímero, lo que se traduce
en una caída de la densidad de corriente con respecto al tiempo, ocurriendo una modificación morfológica y en la conductividad de la matriz polimérica. Para el caso de yoduro se observa una densidad de corriente con un máximo. Y bueno, cabe mencionar que la carga es representada por el área bajo la curva para cada uno de estos experimentos realizados. Para cada una de las síntesis es posible calcular el espesor de película. Esto se realiza gracias a esta relación que nos indica que 410 milicoulomb por centímetro cuadrado equivalen a una micra de espesor de película. Observamos que el yoduro es el que ofrece una película más grande en ambos métodos utilizados. Para el caso de la técnica de potencial constante, tenemos un espesor hasta 25 micrómetros aproximadamente, y por la técnica de voltamperometría de 0.59. Se observa que por la técnica de potencial constante la película es mayor, sin embargo el material no muestra una adecuada adherencia al electrodo de carbón vitrio. Estudios preliminares de la caracterización morfológica utilizando un microscopio electrónico de barrido permiten evidenciar la formación del polímero. Asimismo, observamos la morfología del sustrato de carbón vitrio utilizado. Como conclusiones preliminares tenemos que las propiedades físico-químicas de películas de polipirrol están relacionadas con la naturaleza del anión dopante involucrado. En todos los casos, el espesor de la película de polipirrol depende del anión utilizado. Se produjeron películas más gruesas cuando la electrosíntesis se realizó en condiciones de potencial constante. Sin embargo, también estas películas son más frágiles, esto es, no están fuertemente adheridas a la superficie del electrodo de carbón vitrio. A potenciales más altos, la película polimérica se sobreoxida y pierde conductividad. Esto se observó para el caso de bromuro de potasio, en donde ocurre una caída abrupta de la densidad de corriente conforme transcurre el tiempo. Y bueno, dicho efecto de la sobreoxidación, así como el tiempo en que comienza la sobreoxidación, está relacionada con el anión utilizado. Dependiendo del tipo del electrolito y a potenciales superiores a 0.9 volts, este efecto de disminución aparece a un mayor o menor tiempo. Se agradece al Tecnológico Nacional de México por el apoyo recibido por el proyecto sabático con clave AS2 068-2024. Muchas gracias por su atención.